Cuando Babilonia arrasaba Jerusalén, cuando el templo ardía, cuando el pueblo era arrastrado al exilio encadenado y las calles de la ciudad santa quedaban cubiertas de cenizas, Dios no guardó silencio. Profetizó. Exactamente en el momento más oscuro de la historia de Israel, en el momento en que cualquier observador externo habría concluido que el proyecto de Dios había fracasado definitivamente, Dios pronunció las profecías mesiánicas más detalladas y más profundas que jamás había pronunciado. Lo que Jeremías, las Lamentaciones y Ezequiel registraron entre el 626 y el 570 a.C. no son palabras de consolación vaga. Son coordenadas precisas, verificables, incontestables, que describen al Mesías con una especificidad que la destrucción, el exilio y el silencio de Dios no pudieron borrar, porque Dios nunca falló, ni en los días de gloria de Salomón, ni en las ruinas de Jerusalén. La primera profecía de este episodio es Jeremías 23, 5 y 6, escrita aproximadamente en el año 606 a.C., cuando la destrucción de Jerusalén era ya inminente. Jeremías escribe en nombre de Dios: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantare a David vástago justo, y reinara como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el que le llamaran: Jehová, justicia nuestra». Hay 4 elementos en esta profecía que ninguna figura histórica previa pudo cumplir. Primero, sería un vástago, un retono, de la línea de David, pero no simplemente un rey davídico ordinario. Segundo, haría juicio y justicia en toda la tierra, no solo en Israel. Tercero, bajo su gobierno Judá sería salvo, con la salvación en su sentido pleno y definitivo. Y cuarto, su nombre sería Jehová justicia nuestra, Yahweh Tzidkenu en hebreo. No se le daría el nombre de un hombre, se le daría el nombre de Dios mismo. El Mesías que Jeremías describió no sería simplemente un rey ungido de la línea de David, sería Dios mismo en forma humana. El cumplimiento de esta profecía llegó cuando el ángel le dijo a José que daría al niño el nombre de Jesús, que en hebreo es Yeshua, que significa Yahweh es salvación. El nombre mismo del Mesías lleva el nombre divino. La segunda profecía es Jeremías 39, un versículo breve pero de una densidad teológica extraordinaria, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantare. Este versículo fue escrito cuando David llevaba 400 años muerto. La única manera de que David reinara sobre Israel de nuevo era mediante la resurrección o mediante un sucesor que fuera David en sentido mesiánico. Los comentaristas judíos medievales debatieron este versículo con intensidad. Unos lo interpretaban como una referencia al Mesías que vendría en el espíritu de David, otros como una referencia al propio David resucitado reinando junto al Mesías. En cualquier caso, el versículo establece que el reinado mesiánico tendría una conexión directa con David que va más allá de la simple genealogía. Y el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis 5:5, identifica al Mesías glorificado como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. La tercera profecía, y la más revolucionaria de todo el libro de Jeremías, es el capítulo 31, versículos 31 al 34. «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tome su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Será a mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y no encenará más ningún hombre a su prójimo, ni ningún hombre a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
Esta profecía es la única vez en todo el Antiguo Testamento en que Dios anuncia explícitamente que el pacto que hizo en el Sinaí con Moisés será reemplazado por algo completamente nuevo, no mejorado, reemplazado. Un nuevo pacto, incondicional, escrito no en tablas de piedra sino en el corazón, con perdón definitivo de los pecados. La noche en que Jesús fue traicionado, tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Cito Jeremías 31. El mismo Jesús identificó su muerte como el momento de institución de la nueva alianza profetizada 600 años antes. La cuarta profecía es Jeremías 33, 14 al 16, que repite y amplía la promesa del vástago justo. «He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un vástago de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará de este nombre: Jehová, justicia nuestra». La repetición de la profecía del vástago, en otro contexto diferente dentro del mismo libro, subraya su centralidad. Jeremías no mencionó el vástago una vez y pasó a otra cosa. Lo mencionó 2 veces en 2 contextos distintos, enfatizando que esta era la promesa más importante que Dios había encargado proclamar en ese momento histórico. Si llegaste hasta la mitad de este episodio y la acumulación de evidencias de un Dios que profetiza en medio de las ruinas está cambiando algo en tu manera de ver las Escrituras, suscríbete ahora a Yahweh Profecias y activa la notificación. Lo que viene en los próximos episodios es igualmente devastador en su precisión. El registro está abierto para quien quiera examinarlo honestamente. La quinta profecía viene de las Lamentaciones, el libro más doloroso del Antiguo Testamento. Escrito por Jeremías, mientras contemplaba las ruinas humeantes de Jerusalén, el versículo 12 del capítulo 1 contiene algo sorprendente en medio del lamento. «Vosotros todos los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor». Los intérpretes medievales, incluido Rashi, reconocieron que este versículo tiene una doble referencia. Describe el sufrimiento de Jerusalén, pero también apunta al sufrimiento del Mesías, que cargaría con el peso de todos los pecados. La pregunta, ¿hay dolor como mi dolor?, resuena de manera inescapable en el contexto del siervo sufriente de Isaías 53 y del Salmo 22. En el Talmud, la tradición rabínica asoció estas palabras con el Mesías sufriente, el Mashiach ben Yosef, que padecería antes de su reinado. Dios no solo profeticia la gloria del Mesías, profeticia su sufrimiento con igual precisión. La sexta profecía es Ezequiel 34, 23 y 24, escrita aproximadamente en el año 587 a.C., mientras el profeta estaba en el exilio en Babilonia. «Y levantare sobre ellas a un pastor, y él las apacentara. A mi siervo David, él las apacentara, y él les será por pastor. Y yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado». El mismo patrón que Jeremías 39. David como pastor del pueblo en el tiempo mesiánico. David había muerto 400 años antes. Este pastor que vendría en el nombre y el espíritu de David, que sería al mismo tiempo siervo del Señor y príncipe de Israel, y que gobernaría con Dios mismo como su Dios, es el Mesías. Jesús lo identificó explícitamente cuando dijo: «Yo soy el buen pastor». No dijo «soy como un buen pastor», dijo «yo soy», tomando para sí exactamente el lenguaje de Ezequiel 34. La séptima profecía es Ezequiel 36, 25 al 27, la promesa del Espíritu Nuevo. «Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras suciedades. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu». Esta profecía describe una transformación interior que ninguna ley exterior puede producir.
No es un cambio de comportamiento externo, es un trasplante de corazón. La ley de Moisés decía qué hacer. La promesa de Ezequiel 36 dice que Dios mismo pondrá el deseo de hacerlo en el interior de la persona. Este es exactamente el lenguaje que el Nuevo Testamento usa para describir lo que ocurre en la conversión cristiana. El Espíritu Santo que habita en el creyente, produciendo desde adentro lo que la ley exterior nunca pudo producir desde afuera. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos cita implícitamente Ezequiel 36 cuando describe la obra del Espíritu en el corazón del creyente. La octava profecía es Ezequiel 37, 24 al 28, la visión del valle de los huesos secos que culmina en la promesa del pastor eterno. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los pondré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Esta sobre ellos será mi tabernacle, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Tres elementos inseparables en esta promesa. El rey David que reinara para siempre. El pacto de paz perpetuo que se identificó como el mismo pacto que Jeremías llamó nuevo pacto. Y el santuario de Dios en medio del pueblo para siempre, que el Nuevo Testamento identifica en Juan 1:14, cuando dice que la palabra se hizo carne y habitó, literalmente tabernaculizó entre nosotros. El Mesías es el santuario viviente de la presencia de Dios en medio de su pueblo, exactamente como Ezequiel profetizó. La novena profecía de este episodio es Ezequiel 44:2, un versículo que parece a primera vista un detalle arquitectónico del templo mesiánico, pero que la tradición rabínica y patrística han interpretado unánimemente como una profecía del nacimiento virginal. La puerta del oriente permanecerá cerrada, no se abrirá. Ningún hombre entrará por ella, porque Jehová Dios de Israel ha entrado por ella, estará cerrada. Una puerta por la que solo entró la gloria de Dios, que luego permaneció cerrada para todo ser humano. Ireneo de Lyon, en el siglo II, fue uno de los primeros en vincular este versículo con la virginidad de María. La puerta que solo el Señor atravesó y que permaneció sellada. Lo notable es que esta interpretación no fue inventada por los padres de la Iglesia. El Targum arameo y varios comentaristas judíos medievales reconocieron que este versículo tenía una dimensión que superaba la arquitectura del templo futuro. Dios plantó en el libro de Ezequiel, escrito 600 años antes del nacimiento de Jesús, un detalle que solo encontraría su sentido pleno cuando la puerta sellada tuviera nombre: María. 9 profecías, escritas en el momento más oscuro de la historia de Israel, en el exilio, en las ruinas, en el lamento, y en cada una de ellas Dios no habló de lo que había sido, habló de lo que vendría. El vástago justo de David, la nueva alianza escrita en el corazón, el perdón definitivo de los pecados, el buen pastor que daría su vida, el espíritu nuevo derramado en el interior, el tabernacle de Dios en medio del pueblo, la puerta sellada por la que solo entró la gloria divina. Ninguna de estas profecías fue cumplida por ningún rey, sacerdote o profeta de Israel. Todas fueron cumplidas en uno solo, y ese cumplimiento es histórico, verificable, incontestable. Dios nunca falló, ni en los días de gloria, ni en las ruinas, ni en el exilio, y hay algo que Ezequiel dejó abierto de manera deliberada. El pacto de paz perpetuo de Ezequiel 37 incluye la reunión de todo Israel, las dos casas, Judá y Efraín, bajo un solo rey. Eso no ocurrió en la primera venida del Mesías. Israel sigue disperso. Las dos casas no se han reunido bajo el cetro del vástago de David en sentido nacional y pleno. Ezequiel profetizó 2 etapas. La primera, en la que el Mesías trajo el Espíritu y el perdón, y la segunda, en la que el Mesías traerá la restauración nacional completa de Israel bajo su reinado universal. Lo que el exilio no pudo borrar es lo mismo que la primera venida no completo todavía. Y lo que no completo, lo cumplirá. Suscríbete a Yahweh Profecias y comparte este episodio.
El próximo entraremos en Daniel, el profeta que calculó con precisión matemática el año exacto en que el Mesías aparecería. El profeta cuyas 70 semanas han generado más debate académico que casi cualquier otro texto del Antiguo Testamento, y cuyo cumplimiento es tan preciso que dejara sin palabras a cualquier lector honesto. Dios no falló en las ruinas de Jerusalén, no falló en el exilio de Babilonia, no fallará en lo que todavía está por venir. Yahweh habló, Yahweh cumplió. El registro es eterno.